de una cuarentena general que los gobernadores y el presidente Alberto Fernández están resolviendo por estas horas? Bueno, a priori es muy difícil de medir porque en principio las medidas que el gobierno tomó anteayer y ayer, que después si querés podemos repasarlas, tendrían un costo del 2% del Producto Bruto Interno argentino, sí, que es una cifra importante. Está hablando de el Producto Bruto más o menos de 300.000 millones de dólares, o sea que si habla del 2%, está teniendo un costo muy importante en cuanto a la inversión del Estado. Ahora, en cuanto a la pérdida de recursos y de puestos de trabajo y de la actividad económica, eso es muy difícil de calcular. Hoy, por ejemplo, el Banco Central Europeo ha tomado una decisión importante, ha inyectado una gran cantidad de euros comprando bonos de los mismos países europeos para de esa manera que los bonos no sigan cayendo, que el petróleo no siga cayendo, que la soja, que es tan importante para nosotros, tampoco es como una manera de encontrar un piso, porque si no se encuentra el piso, sobre todo el precio del petróleo que ha caído de manera tan brusca, bueno, la pérdida que han tenido las empresas en estos días ha sido muy importante y se le suma a la inversión que el Estado tiene que hacer y eso hace un combo muy delicado. O sea que establecer hoy el costo total que tendría una cuarentena es muy difícil de precisar, pero evidentemente para nosotros, en nuestro caso Argentina, que ya venimos de una situación de caída del Producto Bruto Interno del orden del 4% en los últimos 3 años, si vos le sumas esta nueva situación haría no solamente complicar la situación actual, sino a futuro, por cuanto si la economía no crece, es más, si decrece, obviamente que los perjudicados somos todos. Darío, ¿de dónde saldrían, por ejemplo, los 700.000 millones de pesos anunciados en la jornada de ayer para distintas áreas de la economía? ¿De dónde va a conseguir el dinero el gobierno nacional para inyectar al sistema productivo? Mira, esto es una respuesta que me puede llevar un ratito dártela, la voy a tratar de hacer lo más simple posible. Sí. A nivel de economía siempre hay 2 bibliotecas, como en otras actividades, en cuanto a las causas de la inflación. Para los monetaristas, la cantidad de dinero circulante, la emisión monetaria es la causa principal y exclusiva de la inflación, y para los que tienen una mirada heterodoxa dicen que hay otros motivos. ¿Por qué te digo esto? Porque se habría tomado la decisión, como lo están haciendo varios países europeos, de no darle tanta importancia al déficit fiscal, sino de alguna manera empezar a emitir más dinero para que se reactive el circulante y la cantidad de dinero disponible para que la caída de la economía no sea tan brusca. Fíjate vos que países que no tienen antecedentes de déficit fiscal, como el caso de Europa, como el caso de Alemania, la propia Merkel ayer dijo que va a relajar las metas fiscales y va a pedirle al Banco Central Europeo que le anticipe una gran cantidad de euros, que de última Alemania maneja el Banco Central Europeo, o sea que ellos pueden emitir, como Estados Unidos emite una gran cantidad de dólares, porque luego los habitantes del mundo ahorramos en dólares, entonces de esa manera no se produce el efecto inflacionario. O sea que, para resumir, el dinero para estos 100.000 millones de pesos para reactivar la obra pública va a salir evidentemente de la emisión monetaria. No tiene otra alternativa el país porque las exportaciones están en muchos casos con problemas, la industria está exportando poco, el campo va a ser la gran salvación en la generación de divisas si es que de alguna manera se confirma esta cosecha buena que vamos a tener. Esperemos que el precio de la soja no siga bajando, que se estabilice, y eso le puede permitir a Argentina un buen ingreso de dólares para paliar esta situación tan complicada que estamos afrontando. Ayer escuchaba a un economista a nivel provincial que decía el gobierno tiene la alternativa de pedirle los 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que ya están otorgados y que el gobierno de Alberto Fernández por ahora lo ha desestimado. ¿Es una posibilidad también, o dado las características de este gobierno que busca desendeudarse en lugar de endeudarse, no lo ves como una posibilidad? Lo veo como una posibilidad cierta, en tanto y en cuanto esos 5.000 millones de dólares sirvan
para hacer frente a los nuevos gastos que demanda la pandemia, porque está probado, hay una auditoría del Banco Central, que los 40 y tantos mil que entraron por la primera parte, todo el stand-by del Fondo Monetario, todas las etapas anteriores, en gran medida fueron fugados, o sea, no fueron dedicados por el gobierno anterior a infraestructura, a acciones que de alguna manera aumenten la competitividad de la economía, sino que en gran parte fueron fugados. O sea, sirvió para que muchos personas, empresarios, sobre todo grandes empresas, compraran dólares y los fugaran al exterior o lo sacaran del circuito productivo. Directamente va al colchón o va a la caja de seguridad. Entonces, si esos 5.000 millones sirven para hacer frente a esta situación de emergencia, creo que el gobierno lo debe estar analizando. Darío, te pregunto ahora con respecto a la economía real, al impacto en la economía diaria, lo que le pasa a cada uno de los vecinos, a cada uno de los ciudadanos de las distintas ciudades y pueblos del país. Por ejemplo, ¿está garantizado el pago de sueldo para los trabajadores formales en el mes de abril? Los monotributistas, bueno, ¿qué van a hacer los monotributistas también, que necesitan justamente poder trabajar día a día para conseguir el dinero? ¿Cuáles son las respuestas que se le puede dar al sistema de trabajadores de la República Argentina? Sí, bueno, en cuanto a los trabajadores hay varias distinciones. El trabajador del Estado, tanto nacional como provincial, tiene asegurado el pago, porque de último el Estado nacional emite más dinero y le manda a las provincias o los municipios. El problema es el trabajador privado, sobre todo en aquellos sectores que están en este momento con nula actividad, por eso que anteayer se anunció la implementación del plan REPRO, que es un plan del Ministerio de Trabajo, que le va a permitir que el Ministerio de Trabajo le ayude a algunos empresarios de sectores que en este momento no tienen actividad, como restaurantes, como teatros, cines, hoteles y también transporte de pasajeros, que paguen los sueldos a los empleados. En cuanto a las otras actividades por ejemplo, el comercio, que en este momento prácticamente no tiene actividad, salvo algunos rubros que están trabajando bien, como el supermercado, es una situación delicada la que se va a vivir en los próximos tiempos, los próximos días. Sé que el gobierno está estudiando medidas, que todas tienen costo fiscal, por supuesto, para tenderle una mano, una ayuda en la no obligación de pagar impuestos, por ejemplo, que las empresas estas de algunos rubros afectados dejen de pagar transitoriamente los impuestos, como Macron lo ha hecho en Francia, con la diferencia que Francia tiene una espalda mucho más grande. Y en el caso de los monotributistas, aparentemente hoy o mañana anunciarían la medida de no exigirles el pago de los vencimientos del monotributo de este mes, del mes que viene, y alguna posibilidad de darle algún dinero. Lo que pasa es que es difícil segmentar, porque hay monotributistas que tienen buena actividad y otros que están teniendo en este momento nula actividad, o sea que es difícil tener la información para no cometer injusticia. Pero estudiando alguna ayuda por los monotributistas que desde hace días están paralizados, y lamentablemente si la pandemia sigue creciendo es probable que esta situación de emergencia el 1 de abril deba postergar, o sea, que no termine el 1 de abril, sino que deba seguir, y en ese momento una cuarentena total exigirá al Estado un dinero importante para la ayuda de estos sectores que están sin actividad económica. Sí, está claro el mensaje que estás dejando, Darío. Da la impresión de que el 31 de marzo, la fecha límite que han puesto para levantar las restricciones en distintas áreas, esta fecha se va a prorrogar. Nada da a suponer que en apenas 10 o 12 días se termine esta complicación sanitaria en la República Argentina, ¿no? Sí, lamentablemente es un momento tan difícil que uno percibe situaciones extremas. Hay gente que muestra su miseria en estos días, hay otra que muestra su costado solidario, pero en realidad, bueno, cada uno debe responsablemente acatar las órdenes, no del presidente, sino de los 20 o 30 científicos especialistas en infectología que lo asesoran al presidente. Él no toma las decisiones, las toma en base a lo que le dicen los que saben, ¿no? Exactamente. Y esto lo digo porque han trascendido algunos
algunos mensajes diciendo que yo no voy a hacer lo que diga el presidente. No, acá el presidente dice lo que los que saben, los especialistas le están diciendo, que es, en este caso, paralizar la actividad y quedarse en su casa. Como es mi caso, que tengo 60 años y estamos haciendo esta nota por teléfono y no en el piso como vos me invitaste ayer. Así es. Darío, muchas gracias por el testimonio. Siempre valoramos los conceptos que nos dejabas muy claro y seguramente la semana que viene te vamos a estar molestando nuevamente porque es tan dinámica la información, es tan dinámica también las resoluciones y las medidas que se van tomando, que lo que hablamos ahora, tal vez la semana que viene ya quede muy viejo y tengamos que hablar de otras cuestiones. Así que seguramente te vamos a estar molestando en más de una oportunidad. Con muchísimo gusto, a tu disposición, Martín.